Perfecto. Eh, Nada, eso, saludos a la sala, a la grabación. Y si se escucha todo bien, porque como que no estoy en Lima, entonces como que fácil no, avísenme ahora porque si no, simplemente me conecto a otra red. Espero que sí se escucha bien. Me confirman por última vez y empiezo. Entonces, supondré que sí, ya, está bien, perfecto. Empiezo a la cuenta de 3 2 1. Abordar dos clutches desde cámara alta de gobierno, cómo es que se ve el mundo y por lo tanto mitigar los principales argumentos que tiene, por ejemplo, respecto a control estatal, respecto a cómo es que esta máquina se va a utilizar mal. Pero en segundo lugar, vamos a ver de beneficios exclusivos de cámara alta de gobierno. Creemos que hay dos principalmente. Uno respecto a cómo manejo mi relación conmigo mismo, intrapersonal, y otro cómo manejo mis relaciones interpersonales. Primero vamos respecto a cómo es que se ve este mundo para limitar fuertemente, probablemente, los casos más fuertes de oposición. Uno, creo que hay narrativas fuertes de normalización y consentimiento. No creemos que esto haya sido algo impositivo cuando te enseñan desde siempre que es algo que ha existido. Nótese que el consentimiento se construye en base a las experiencias que tengamos. Por ejemplo, estamos en un mundo donde consentimos que nuestros padres nos metan a la escuela porque consentimos que sabemos que es lo correcto. No obstante, si es que alguien, un alienígena viniera de otra cultura y diría, oye, es una imposición, no deberías consentir. Pero en este caso, pues esto es simplemente cosas que se pueden construir a partir de este mundo. Segundo, creemos que existe una normalización de, por ejemplo, narrativas de cómo es que se ve el buen uso de esta máquina. Por ejemplo, narrativas de no estés recabando en un recuerdo tanto tiempo porque te puede generar ansiedad. Hay narrativas que pueden haberse respecto a la funcionalidad de esta misma. Segundo, creemos que el gobierno tiene fuertes incentivos a ser un ente fiscalizador que no sea parcializado ni político. Primero, ¿cómo es que se va a ver esta fiscalización? Creemos que esta fiscalización se va a ver a través de una comisión, es decir, un organismo de parte del Estado dirigido netamente a hacer esto. ¿Cómo es que probablemente se vea este organismo? Creemos que se puede ver de dos maneras. Uno, de una manera apolítica, como por ejemplo los bancos centrales que se dirigen por tecnócratas, es decir, no por políticos. Creemos que es lo más probable respecto a la sensibilidad que tiene toda esta información de memorias, entre otras cosas. O en segundo lugar, con mecanismos de check and balance, como por ejemplo que de políticos de distintas, por ejemplo, espectros políticos puedan poner en la mesa directiva 5-5 y por lo tanto se pueda ver una autofiscalización. Creemos que el incentivo es clarísimo cuando entendemos la sensibilidad con la que estamos hablando del tema respecto a, por ejemplo, memorias y probablemente la identidad de muchas personas. Creo que el gobierno tiene fuertes incentivos a ser un ente regulador y fiscalizador extremadamente amplio y extremadamente proteccionista en ese sentido. Dos, ¿cómo se ve dirigida esta fiscalización? Creemos que esa fiscalización se ve dirigida a... ¿Desconectó? No, no, bueno, ya, no se desconectó. Creo que esta fiscalización se dirigía a dos puntos. Uno, que no exista, por ejemplo, robo de información por parte de entes privados. Creemos que la fiscalización se ve entonces a que no, evitar a la mayor cantidad de hackers, por ejemplo. Pero en segundo lugar, dar, por ejemplo, alertas a problemas psicológicos cuando detectamos que una persona está, por ejemplo, constantemente recordando una memoria que sea triste. Creemos que eso es también algo plausible dentro de los márgenes y la tecnología que tenemos. Pero tercero, ¿por qué el gobierno es un buen ente fiscalizador? Creemos que porque no responde netamente a incentivos de lucro, sino también responde a incentivos de contrato social. Todo esto se quiere ver dos cosas en el debate. Uno, no es probable que entonces el gobierno vaya a alocarse y por lo tanto vaya a borrar las memorias selectivamente. Hay muchas maneras como la mediatización, entre otras cosas, para poder fiscalizarlo. Pero dos, creemos que las principales narrativas que podrían hacer daño, creemos que también van a estar controladas y suprimidas por otras contranarrativas de, por ejemplo, salud mental, entre otras cosas. Antes de seguir, dime Jorge. Si el mundo se ha construido diferente y, por ejemplo, los derechos humanos como el consentimiento y la privacidad son una creación de la individualidad, ¿por qué en un mundo que todos han estado conectados a un centralismo surgiría esa narrativa? No entiendo. O sea, la narrativa de salud mental en específico, porque supongo que es la que tú mencionas, es una narrativa en la cual surge respecto a la protección de las personas en su vulnerabilidad. Creemos que si es que ha existido un daño, por ejemplo, personas que han sido deprimidas por reconfortarse en memorias, entre otras cosas, como pasa en la actualidad, pero no tan un nivel de escala porque no puedes verlo en un video, lo más probable es que también exista una contranarrativa de salud, probablemente existe en ambos lados de la cámara, pero respecto a las narrativas de democracia, no creemos que dependa netamente de tener un microchip, sino depende de otros eventos históricos. Sería muy difícil construir un mundo sin ese idea de democracia. Pero cuarto, creemos que estados como autócratas, igual en ambos lados de la cámara, van a manipular. Por ejemplo, no queremos que sea libre, por ejemplo, la educación que se da en Norcorea o en Rusia. Habiendo hecho esto claro, vamos a pasar a argumentar. Uno, creemos que preferimos este mundo, pues le damos la oportunidad a las personas de reducir, le damos la oportunidad a las personas de generar momentos reconfortantes. Para esto un framing. Muchas personas no pueden, como muchos de nosotros que tenemos muchos privilegios, generar recuerdos reconfortantes por ejemplo, imposibilidades materiales, porque tengo que, como niño, trabajar y ganarme el pan, porque mis padres han nacido en una situación de desigualdad, porque yo como adulto no puedo ir a jugar con mis niños porque pues paso 10 horas trabajando, entre otras cosas. Si es que esto es cierto en el debate, preferimos un mundo donde podemos generar esta
estas máquinas. ¿Por qué? Porque así las personas pueden refugiarse justamente en estos recuerdos lindos que alguna vez han tenido. Porque evidentemente, si bien no puedo generar muchos recuerdos constantemente, sí puedo recordar, por ejemplo, cuando mi padre me trajo un juguete en Navidad. Sí puedo recordar los tiempos que he pasado con mi padre jugando, que ahora ya no está conmigo. Puedo recordar, por ejemplo, cómo es que juego con mis hijos. Creemos que eso es exclusivo del mundo de gobierno cuando podemos reproducir en vivo, es decir, como si fuese una plataforma de cine, el POV que tenemos. Si esto es cierto en el debate, nótese cómo se ve la comparativa. En el lado de la oposición tienen que ir con una memoria que es frágil, con una memoria que no es atractiva y con una memoria que no reconforta, porque simplemente es un ejercicio mental. En nuestro lado del debate es un método mucho más interactivo por el cual podemos estar interactuando constantemente con los recuerdos que más felices nos hagan y por lo tanto generar de una u otra manera la hormona de la felicidad que es tan importante para la vida de las personas. Segundo argumento, pero antes dime, Chelu. ¿Tienen las personas actualmente derecho a borrar su información de Internet o sus antecedentes? Depende, ¿no? Porque si es que es un antecedente penal como violación, pues creo que no, pero respecto a los datos de internet, no lo sé. Entonces depende, creo que la legislación, depende de la cuenta, la verdad no sé hacia dónde va el punto, pero si el punto va a que las personas tienen derecho a olvidarse y por tanto no deben recordar, pues una persona que no quiere recordar simplemente no reproduce nuevamente sus memorias, así que no habría ningún delta significativo. Segundo argumento, creemos que existe un grupo muy vulnerable de personas que se ve perjudicada en el status quo, que son las personas que tienen enfermedades como puede ser el Alzheimer, como puede ser la demencia. Este tipo de personas sufre porque sus recuerdos de otra manera desaparecen. Creemos que eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque los recuerdos son el pilar de la identidad. Los recuerdos son el pilar que te mantiene de una u otra manera a saber quién soy yo realmente, porque es lo que define mis experiencias previas y por tanto define las acciones que tengo en el futuro. Si esto es cierto en el debate, queremos que permitir a las personas que sufren ese tipo de enfermedades que en el mundo de oposición están condenadas porque no existen alternativas, como por ejemplo el Alzheimer es incurable, las personas ancianas van perdiendo de una otra manera su capacidad cerebral. Si esto es cierto en el debate, nótese, lo que hacemos en el mundo de gobierno cuando preferimos este mundo es darles la oportunidad de reducir fuertemente este dolor, la oportunidad de que ese anciano que tiene Alzheimer pueda recordar a su hijo, la oportunidad que pueda revivir lo que hizo ayer. Creemos que eso es importantísimo en el debate, pues entonces generamos un bienestar exclusivo que no va a poder generar oposición hacia un grupo específico vulnerable. Creemos que este impacto es extremadamente fuerte, pues se pondera frente a otros impactos que puedan ser simétricos en la ronda. Porque si ahora me van a hablar que, por ejemplo, hay una invasión al consentimiento, que si hay, por ejemplo, una invasión respecto a los datos personales, preguntémonos si en el status quo ocurre esto mediante otras alternativas como las redes sociales. Si esto es cierto en el debate, creemos que los impactos más certeros como reconfort, como revivir estas memorias, solamente se encuentran desde el primer gobierno, orgulloso de proponer. Olis, pues un gusto estar en esta sala. Te quiero mucho, Bullón, siempre. Y un saludo a todas las cámaras. Y yo, ¿cómo se les dice? Un saludo a todas las cámaras. Un gusto coincidir con ustedes. Y ya, en realidad eso es todo. Los puntos solo pónganlos una vez y con gusto se los concedo. Inicio mi discurso en 3, 2, 1. Hay dos respuestas que mitigan fuertemente el caso de alta de gobierno. El primero es que no van a haber narrativas de consentimiento, no solamente porque no he dado explicaciones para pensar que en el contrafáctico se suceda así, sino porque el consentimiento está basado en una decisión libre, informada y sobre todo una decisión que es reversible, ¿no? En cualquier momento yo me puedo retractar de ya no desear compartir mi información, ya no desear compartir mis recuerdos ni mis memorias. Creemos que solamente en oposición hay este consentimiento porque es una decisión libre. Reconozcan que en el mundo que está defendiendo, pues, y van a defender ambos gobiernos, tú no puedes renunciar a formar parte de este estado porque este dispositivo electrónico ya parte de ti desde tu propio nacimiento, lo cual hace que sea irrevocable tu decisión y por lo tanto, incluso si no conscientes, de todos modos estás obligado a compartir esta información. La segunda es que nos mencionan que esto es importante por crear recuerdos reconfortantes. Creemos que en el status quo ya hay manera de crear recuerdos reconfortantes, por ejemplo, a través de la creación de memorias que sí pasan por la decisión de yo valoro este recuerdo bueno, este momento bonito que pasé con mi familia y en razón de ello, por ejemplo, tengo fotos, tengo audios, tengo relatos, etcétera, lo cual hace que pues la manera de reconfortar o de compadecerte de tu propia vida existe también en nuestro escenario. Vamos a brindar 3 argumentos por los cuales creemos que es importante que se elija el status quo sobre este mundo hipotético.
Primero, uno, recordar cuando queramos es problemático, no solamente para nosotros mismos, sino también para el control del gubernamental que hay sobre esto. ¿Por qué? Porque el consentimiento, incluso asumiendo que se da este consentimiento, ya está viciado, está inclinado, por ejemplo, a experiencias que se parten en los puntos extremadamente inclinados a los radicalismos, ¿no? Es decir, yo recuerdo y tengo más presentes este tipo de memorias que están asociadas con el trauma, o por el contrario, yo quiero la constante repetición de las experiencias que han sido significativas a lo largo de mi vida. Reconozcan que esto no implica necesariamente que conscientes necesariamente esto, porque ya estás dominado por tus propias emociones y por aquello que necesariamente genera más sensaciones alrededor de ti mismo. Esto hace que las personas sean más esclavas de su memoria y tengan menos incentivos a crear recuerdos más significativos. En el status quo lo que tenemos es el derecho a olvidar, es decir, si una cosa a mí me pasó y considero que esa experiencia o no fue significativa o no fue buena, lo que hacemos es valorar más el presente. Es decir, aun si en el status quo creemos que hay nostalgia, hay manera de mitigar esta nostalgia por las razones que ya di anteriormente. La gente quiere nuevas experiencias, quiere nuevas relaciones, quiere constantemente no estar atada a un pasado, sobre todo porque el pasado ya no lo va a poder poseer en el presente, si esto es que hace algún sentido. Esto tiene dos impactos específicos. Si es verdad lo que menciona el gobierno de que en cualquier momento vas a poder recordar y el gobierno va a poder recordar y estos datos van a poder ser compartidos, hay dos impactos particulares en la ronda. El primero es que hay más punitivismo y hay más estigma. La posibilidad de olvidar es también la posibilidad de rehacer tu vida, de rehacer proyectos. Por ejemplo, de asumir que hice daño en el pasado, pero que hoy en día puedo reformarme. Esto se ve fuertemente mitigado en el escenario de gobierno, porque constantemente hay un estigma cuando tú haces algo malo. Es decir, ya hay una asociación, no solamente por parte de ti hacia ti mismo, que te condenan a saber, yo fui una mala persona, yo soy esclavo de eso, aquello que hice, sino también por parte del gobierno. Hay menos incentivos para adquirir buenos trabajos, para ascender, para movilizarte socialmente, etcétera. Pero lo segundo también tiene que ver con que hay menos reparación, ¿no? Es decir, hay menos posibilidad de que las personas realmente crean que han pasado por procesos en los cuales tienen libertad. Por ejemplo, en los duelos las personas no van a ser totalmente libres si no pueden necesariamente desaprenderse emocionalmente, si día a día están visualizando cosas que les son traumáticas solamente por un consuelo que no es que es necesariamente momentáneo y que no trasciende la temporalidad de las personas. El segundo argumento que está encaminado a que compartir expone necesariamente a más asimetrías. Lo que nosotros defendemos en oposición no solamente es el derecho al olvido, sino el derecho a una memoria que necesariamente es flexible, ¿no? Es decir, creemos que el gobierno cuando acceden a toda tu información lo que hace es que no puedas mentir. Es decir, estás obligado a compartir tus recuerdos como método de control. ¿Qué implican los recuerdos? Implican la identidad de las personas, implican las pasiones, implican los medios, implican los patrones de consumo. Esto hace que no los puedas ni siquiera defenderte de ti mismo. Es decir, por ejemplo, yo no puedo simplemente decir, no, yo no hice eso en el pasado, o yo no puedo como grupo minoritario decir, en realidad, no sé, yo tengo más experiencia de la que tengo solamente mintiendo para justificar ascender a un buen trabajo, porque ya tienen toda la información de tu vida, porque ya necesariamente no puedes tener estos vicios a lo largo de la comunicación. Incluso vean cómo se podrían ver en escenarios como cuando los novios están constantemente invadiendo tu privacidad, cuando son celosos, etcétera. Creemos que este tipo de impactos son perjudiciales. Doy punto a baja. La pregunta, Brit, es por qué estos malos usos, que estoy de acuerdo que lo pueden ser, son más graves que los buenos usos, como por ejemplo poder obtener la información completa en un juicio. ¿Por qué comparativamente los daños son más graves? Mira, yo creo que tiene que ver, o sea, sobre todo si estamos hablando de juicios o estamos hablando de justicia, el problema de que el gobierno tenga acceso a toda esta información es que se puede usar como un método de control social. Es decir, hoy en día creemos que ya hay fuertes incentivos a que la privacidad se respete y esto está relacionado con nuestro tercer argumento. Ya cedemos gran parte y gran cantidad de libertades, lo que único que merecemos las personas en el status quo actual es el ámbito privado. Yo no impactará en principios, pero la explicación es muy fácil. Es decir, creemos que en el ámbito público evidentemente ya se van a monitorear cosas que están relacionadas con procesos de justicia, procesos penales, etcétera, pero creemos que en el ámbito privado las personas sí mantienen su identidad. Es decir, por estas razones yo puedo ser racista en privado, mientras tanto no haga daño, no infrinja la dignidad de ningún otro individuo, ¿no? Es decir, creemos que el Estado solamente debería de tener jurisdicción en el ámbito público, porque es ahí donde realmente reside su potestad, pero sobre todo que cuando tiene acceso a toda esta información que ya les he mencionado, experiencias, patrones de
consumo, miedos, aspiraciones y deseos, es bastante probable que el uso que se le da no sea necesariamente bueno, porque cuando el gobierno ya tiene el monopolio de tu información, ya tiene más incentivos a, por ejemplo, generar mecanismos de manipulación electoral, porque ya conoce, por ejemplo, cuáles son las tendencias para influir en el electorado, ya conoce, por ejemplo, cuáles son las narrativas que son más disruptivas o que generan más reacciones en la población. Creemos que esto es necesariamente más problemático porque hace a las personas menos libres. Las hace menos libres, las hace más esclavas, sobre todo de la memoria del olvido, hace que puedan vivir menos en el presente porque están atadas a recuerdos que ya no van a poder rehacer de manera digna porque esa persona ya falleció, porque ya no tienes la misma edad, porque ya no tienes las condiciones para poder recrearlo, versus en el status quo ya hay maneras de contener todo lo que ya se ha mencionado, ya hay maneras de tener memorias significativas, de tener consuelos, pero sobre todo de tener una decisión libre de qué es aquello que recuerdas y que no. Es decir, tú puedes tener derecho a olvidar cosas que te sean traumáticas con la tanatología, con la psicología, etcétera, y de recordar aquellas que te son valiosas y de recrear nuevas experiencias que creemos es lo más importante del debate. Hola, ¿se me escucha bien? Más creo que Ya. mejor ven acá, sí. Sí, sí, un segundo. Ya. ¿Está ahí, mi hermano? Ahí te digo. Está siendo grabado. Ahora sí se me escucha bien. Ok, perfecto. Ya. Empiezo mi discurso. 3, 2, 1. Vamos a entender bien qué significa que sea una red centralizada, fiscalizada por el gobierno. Esta herramienta se entiende como elemento que es parte del contrato social del Estado, es decir, si el gobierno no garantiza su eficiencia, estarían expuestos a una desinstitucionalidad que estaría claramente ligada con la legitimidad que un gobierno puede tener. Esto se materializa de forma sencilla, ¿verdad? Es decir, el gobierno tiene los incentivos suficientes para garantizar la efectividad de esta medida. Pero esas narrativas que explica Joaquín toman fuerza cuando probamos materialmente la fiscalización más allá de la narrativa. Vamos a demostrar a través de 4 puntos. Primero, creemos que va a existir personal altamente especializado que pasa por filtros de contratación, es decir, los sistemas de cifrado avanzado que va a tener este tipo de tecnología, va a tener protocolos de seguridad muy estrictos para evitar accesos no autorizados o directamente para que las personas sientan seguridad respecto a esta red centralizada. Esto prueba cómo puede existir seguridad respecto a posibles hackeos que puedan existir, pero también prueba cómo las personas pueden sentir confianza hacia el tipo de herramienta que se está dando. Segundo, la fiscalización sobre las relaciones subordinadas. Lo que oposiciones estaba cuestionando es cómo pueden forzar a las personas a tener que acceder necesariamente a lo privado. Esto se refuta de forma sencilla, ¿verdad? Primero, cómo existe ahora sí una norma en este tipo de estados que hace que, por ejemplo, tengamos que proteger laboralmente y prohibir a las empresas que obliguen a los trabajadores a darle su recuerdo para necesariamente ser contratados. Esto por las leyes que ya les explico, pero también una tercera explicación es que también existe un control sobre cómo las personas también manejan este tipo de información. Es decir, estos chips probablemente tengan un número codificado que también está registrado en la red centralizada. Es decir, tanto el chip como la persona tienen un número codificado. Si es que este chip no coincide con la persona, significaría que estaría siendo arrebatado. Por tanto, tendría que seguirse una investigación y asegurarse de que pueda recuperarse ese nanochip. Esto también garantiza seguridad sobre la forma en la que se controla. Pero no solo eso, sino también creo que es muy razonable que se controle también los momentos en que este tipo de información también se comparte. Esto más particularmente a la obsesión que puede existir con la memoria se dirige la explicación, porque pueden existir parámetros dentro de la programación del nanochip para limitar la visualización cuando se sienten en grados elevados de cortisol, por ejemplo. Esto garantiza que en momentos de alta sensibilidad la persona no tenga que revictimizarse constantemente con recuerdos. Esto ya bloquea fuertemente a oposiciones sobre las posibles argumentaciones en que la persona pueda manipularse o qué sé yo y revictimizarse constantemente. Pero no solo eso, sino también por el propio InfoSlide, ya estoy ya refutando fuertemente el punto 1 de oposición respecto a que por alguna razón, por ser
cuando esta persona decide compartir su información va a ser fuertemente manipulada también. Creemos que esto es totalmente falso. El hecho de que la persona en el aspecto privado pueda decidir compartir su información es como cuando yo le puedo decir a alguien que yo estoy viviendo en tal dirección, ¿verdad? Es decir, yo también tengo agencia respecto a con quiénes decido compartir, y ya hemos explicado cómo en los casos en los que soy forzado existe fiscalización. Entonces, lo que vamos a hacer es generar un impacto particular en actores específicos, ¿verdad? ¿Por qué el mundo de oposiciones no ofrece estas alternativas y es tan necesario este mundo? Dos actores en particular. Primero, personas que pierden la memoria, y segundo, personas que no pueden acceder a una justicia con verdad material. Primero, el mundo de oposiciones es insuficiente, ¿verdad? Hay avances científicos lentos que viven del ensayo y el error. Y si existen, la democratización del tratamiento es lento. ¿Por qué? Porque no existen laboratorios de Little Science que controlen este tipo de avances, por ejemplo, relacionados con el Alzheimer, la pérdida de memoria por accidentes o directamente el Parkinson. Creemos que el Big Science es privado y, por tanto, la democratización es lenta y el acceso a los tratamientos es excesivamente caro, y en largo plazo probablemente va a suceder el beneficio, pero creemos que el corto plazo importa cuando estas personas viven ansiedades, viven depresiones en consecuencia de sentirse frustradas por este tipo de enfermedades. En la comparativa podemos ofrecer soluciones desde el primer momento para generar tratamientos adecuados. Noten, este tipo de cultura no solo se ve en la vida personal, sino la ciencia, la psicología, los gobiernos, en otro tipo de actores, ¿verdad? Esto significa que claramente es una herramienta eficiente, porque ahora se pueden generar mejores tratamientos para, ahora sí, yo tengo acceso a tus recuerdos y genero mejores terapias para esto. Y esto es independiente de la clase social que seas, porque sí, las personas con mucho dinero pueden acceder a este tipo de cosas porque va a seguir existiendo el Big Science, pero noten con personas que no tienen la capacidad económica, ¿verdad? Es totalmente legítimo que estas personas que no pueden acceder a este tipo de tratamientos puedan recordar, puedan reunirse con sus familiares y decirle, oye, reproduce tal momento de tu vida, lo tienes guardado ahí, puedes recordarlo. Creemos que el hecho en sí mismo de que estas personas se sientan felices, por eso es totalmente legítimo. Oposiciones no lo puede ofrecer. Noten también cómo esto es beneficioso en sí mismo cuando hablamos de la gobernanza, y era el segundo punto que explico. Cuando todo el mundo funciona con este tipo de lógica, se convierte también en un método de disuasión, es decir, tengo más miedo a delinquir porque sé que todo se registra en mi memoria, por tanto el gobierno va a saber lo que puedo hacer en consecuencia de meterme en un juicio. La justicia es literalmente justicia cuando sí se puede acceder a esta, ¿verdad? Sería totalmente posible acceder a la verdad. Noten cómo en juicios orales sería sencillo reunir las pruebas, porque podríamos hablar de una manera más sencilla de acceder a la verdad, ergo justicia. Noten cómo esto, uno, hace que los procesos sean menos revictimizantes, es decir, no los hago tan prolongados porque me cuesta obtener una prueba y no hago que las víctimas se vulneren constantemente, pero no solo esto, sino que también acelero los procesos, ¿verdad? Significa que también puedo garantizar justicia e institucionalidad en la comparativa. Pero no solo eso, antes de seguir, un pollo a la baja para hacer engage. Los 3, procesos de 2. justicia no son justos por ser verdad, son justos porque siguen un parámetro de justicia. Que tú abortes en tu país que es ilegal no es justo, en mi país sí que lo es, sí que es justicia. Obtener la verdad no es un valor intrínseco ni democrático ni... Yo lo sé, pero España también funciona con la lógica de reunir pruebas para garantizar si alguien es culpable o no. En la medida que obtengamos pruebas mucho más cercanas a lo que realmente ha sucedido, es cuando podemos garantizar la verdad. Entonces, no me vas a venir a que el mundo está funcionando con otro sistema inquisitivo. Estamos en un mundo que el cual se rige bajo este sistema penal. Creemos que estamos garantizando también bienestar. Porque el hecho de que sea fiscalizado por el gobierno no es malo en sí mismo. Creemos que ya hemos demostrado con suficiencia cómo implica una protección a la mala difusión e intentos de manipulación y ese tipo de cosas. Pero no solo eso se ve en el ámbito penal, el término de la gobernanza, sino también creemos que, por ejemplo, en denuncias administrativas, en trabajos laborales, creemos que también podemos defender ahora sí bien al trabajador, y la empresa grande ya no va a ser la mala que va a estar haciendo este tipo de manipulaciones. Creo que en grandes comparativas hemos ofrecido ahora sí beneficios claros para este tipo de actores. Esto es clarísimo para darnos el gane en esta ronda, porque hemos demostrado con suficiencia cómo existen actores muy importantes que no tienen alternativas en el mundo de oposición y es necesario que las tengan hoy en día por todas las explicaciones. Y segundo, cómo también podemos comparativamente extender los beneficios en otras áreas. Por todo esto, orgullosa de proponer. Verga, fuertemente, porque tengo gripe. O sea, lo más denso de la gripe ahorita mismo no es como ayer que apenas sí pensaba y así pienso un poco más claramente, sino la voz que hace que parezca
Zenloops. Justo de eso voy a hablar en este discurso. Pero bueno, saludos a todas las cámaras. Creo que he visto muchos videos de Mati, así que creo que he anticipado el caso. Lo miras. Voy a empezar en 3. Y gracias a cierta persona que me dijo que vea cierto video de Hadar Goldberg. Voy a empezar en 3, 2, 1. Primero voy a despriorizar lo siguiente, y es: la justicia no existe, y además el Estado tampoco. Voy a probarlo en 2 puntos. Lo primero, la justicia no existe. Usar common law o civil law es una imposición. El código civil que utilizamos no lo decidimos, no lo consentimos. Los tiempos de los procesos alteran el resultado del proceso y nosotros tampoco lo decidimos. Los medios para poder cambiarlos son ajenos a nosotros, académicamente, pero también en cadenas de representación. Es decir, tengo que asegurarme de votar a la persona correcta para que esa persona convenza a las otras personas de que en efecto el sistema tiene que ser cambiado de esa manera, y que o intereses más fuertes como los del capital o los intereses académicos que yo no controlo si es que soy una persona común y corriente porque soy un BPI, no voy a poder acceder. Tener acceso a los hechos no es tener acceso a la justicia. La justicia es un invento, y este invento no está por encima de algo que es más relevante en la ronda, que es cada uno de nosotros. Nosotros sí somos reales, mientras que, por ejemplo, Perú, México, Colombia no existen, son inventos nuestros. Es decir, la idea que tenemos de Perú, la idea que tenemos de Estado, el Estado no está por encima de nosotros porque nosotros lo fabricamos para conseguir ciertos réditos en particular. Eso es lo primero, pero en segundo, para guiarnos bajo ciertos parámetros que no alteren nuestra humanidad y que nos den las cuotas suficientes de privacidad y de agencia. Eso es significativamente más importante. Es decir, cualquier impacto de justicia en la ronda está subordinado claramente a un derecho intrínseco de individualidad y de privacidad que nosotros vamos a ganar en este debate. Por eso es que, por ejemplo, no me importa si es que, por ejemplo, en Rusia es claramente ilegal ser homosexual y que cuando juzguen a una persona y encuentren las pruebas le juzguen, y bajo ese sistema será justo, pero no es justo en términos más amplios porque estás vulnerando la decisión, la agencia, el consentimiento de las personas. Es decir, lo que hace justa la justicia es el consentimiento, no la justicia misma, como dice Chelu en su punto, sino el consentimiento que existe, porque así es como podemos evaluar las acciones de una persona, porque son consentidas, y en este caso no pueden consentir estas personas lo que piensan, porque no están sujetas a sus emociones. Por eso es que, por ejemplo, permitimos que las personas sean racistas dentro de su casa mientras no salgan a la calle y golpeen a una persona afroamericana, porque sabemos que existen ámbitos públicos y privados, y por eso creemos que el Estado tiene que separarse del ámbito privado. En ese sentido, vamos a ganar este debate en 3 puntos. Lo primero, con respecto a lo más importante que acabo de priorizar, que es el principio, ¿verdad? Porque esto subordina al principio de justicia y subordina los efectos prácticos también. ¿Cómo lo ganamos? De una forma bastante sencilla. Creemos, y ustedes no estarían de acuerdo, por ejemplo, con que llegue el Estado y exponga mis fotos privadas o mis nudes frente a ustedes, ¿verdad? Primero porque ustedes no lo han consentido, pero segundo porque yo no lo he consentido. ¿Por qué esto es sustancialmente importante? 3 razones. La primera, porque lo analogamos directamente a un derecho de propiedad, ¿verdad? Lo que más tenemos nosotros y lo único que tenemos en realidad, certeramente, porque la propiedad privada que existe en la realidad son objetos que adquirimos a través del sistema de capital. Lo único que realmente tenemos son nuestras experiencias, nuestras memorias, nuestras emociones, y por eso lo dejamos y lo reservamos para un ámbito que solamente es nuestro. Somos dueños de nuestra información, y en ese sentido no estarían dispuestos, por ejemplo, a que yo tome de su dinero sin que ustedes lo consientan, porque sabemos que incluso eso es su propiedad. Solo estaríamos dispuestos para las personas más ricas que tienen un exceso de dinero y que por lo tanto el daño no existe, ¿verdad? Si es que quieren llevar una lógica utilitaria. Pero en esta moción afecta las emociones y las memorias de todos y cada uno de nosotros, y por lo tanto incluso también incluyen a todas las personas que son vulnerables. En segundo lugar, noten, el gobierno no tiene jurisdicción dentro del ámbito de lo privado, y por eso no es legítimo que ingrese dentro de nuestras mentes, que es lo único que tenemos, ¿verdad? Por eso es que dejamos que el gobierno se inmerse en el ámbito público, no en el ámbito privado. Esto tiene varias consecuencias a su vez en términos prácticos que Britney ya les explicaba. Primero, por ejemplo, y aquí quiero ser muy claro, porque la Cámara Contraria dice: somos un gobierno democrático, vamos a fiscalizar, vamos a poner microchip, vamos a contratar a Adrián Duque para que lo fiscalice. Eso es mentira. Todos los gobiernos del mundo, independientemente de cuál sea, en ambas líneas del tiempo, en algún momento van a tener una dictadura. La diferencia es que
que en nuestro lado salieron, porque la resistencia se ocultó, porque no podían entrar a nuestras mentes, porque podíamos resistir, incluso aguantar, mintiéndole a la empresa, mintiéndole al gobierno. Una persona LGBT puede mentirle a su contratador para que sí lo contrate, así sea una empresa conservadora, para que le pague una gran cantidad de dinero. Una mujer puede como mentirle a su pareja abusadora y ocultarse, ¿verdad? Las comunidades religiosas minoritarias pueden hacer sincretismo cultural y seguir viviendo sus experiencias porque pueden mentir, porque pueden ocultar sus sensaciones. En el lado de la cámara contraria, basta que en un momento, solo un momento de la historia, exista asimetría para que ellos tengan el control y acceso a absolutamente todos nuestros recuerdos. Es decir, es más difícil que lleguen a esa parte de la historia en su lado de la casa que en el nuestro, y eso está clarísimo, lo anticipé en el poll, Joaquín, así que no te lo voy a dar. Pero en segundo lugar, noten, entonces, en ambos lados puede que existieran democracias en el momento, en su lado es más difícil salir de las autocracias. Eso ya también gana el debate estructural y social, que es más estructural y que por lo tanto está por encima de los impactos minoritarios alrededor de personas con Alzheimer, que en serio lo lamento mucho, pero vamos a ponderar el impacto a todas estas personas a lo largo de todo este tiempo y el daño en principios, que eso es justamente lo que pedía Matías en su punto de información. En ese sentido creemos que esto gana también el debate en ese aspecto. La tercera razón en principios alrededor para volver al punto en principios, es el punto del castigo preventivo. Ustedes no estarían de acuerdo con que una persona, un policía, solamente por creer que somos una población que se comporta de A o B manera, o que tiene ciertos pensamientos u otros, nos castigue? Y ustedes estarían de acuerdo con eso, no estarían de acuerdo con eso. No me pueden meter a la cárcel sin un juicio, etcétera, etcétera. Porque la diferencia, ¿cuál es? En nuestro lado juzgamos las acciones de las personas. En el otro lado hay fuertes incentivos para juzgar los pensamientos de las personas. Y en ese sentido creemos que eso rompe el principio, para mí en términos prácticos es muy malo. Voy a terminar de desempacarlo. Primero baja. Ya, tu línea de lo que es moralmente valioso es arbitraria, porque hace 5.000 años andábamos desnudos y nos veíamos los cuerpos mutuamente sin que hubiera un valor intrínseco a la privacidad. Es decir, la moralidad siempre es en base al cuerpo. Incluso esas personas desnudas tenían recuerdos que solamente eran para ellos. Comparemos objetividad. ¿Qué es más objetivo? Las memorias, que son los procesos químicos que nosotros vivimos y que en efecto solamente son nuestros en nuestro lado de la casa, versus algo que es aún más arbitrario, como lo es la justicia, porque se construye de forma mucho más arbitraria dependiendo de quién tiene el poder para poder cambiar las normas. En ese sentido, incluso si es que mi lado no es el más objetivo de la ronda, es el menos subjetivo de la misma, y por lo tanto sigue siendo un criterio mucho mejor para poder evaluar este tipo de cosas. Ahora, vamos con los impactos del desempaque del castigo preventivo. En su lado de la casa, ellos han concedido que el Estado va a meterse en la mente de las personas y va a darles soma para que no se sientan tristes. Pero ¿qué les impide que no le metan soma a esas personas para que no se sientan enojados con el gobierno, para que en efecto no critiquen, para que en efecto no vivan esa realidad? Creemos que es justo que las personas vivan la realidad de la manera en la que lo conciban. Si estoy muy triste, pero quiero hacer algún cambio con respecto a ello porque los movimientos sociales me convencen de que ese sistema en el que vivo no está bien y protesto, ahí estoy más dispuesto a asumirlo, porque el coste de oportunidad ahora sí se vuelve válido de asumir, mientras que en el otro lado no estoy tan triste para hacerlo, y por lo tanto eso también sigue bloqueando los impactos sociales. Ganamos en todas las métricas de este debate. Orgulloso. Hola. Buenos días. Mira, Bullón, así sin voz, no sé yo, ¿eh? O sea, yo te escuché bastante bien. Pero ojalá te mejores pronto. Britney, prometo dejar de ghostearte cuando acabe esa ronda. Me estaba recuperando y somatizando todo lo que pasó las últimas semanas. Ok, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Hay dos líneas que vamos a utilizar para vencer a ambas altas en este debate. Vamos a recapitular qué dice alta de gobierno primero para entender dónde entra la extensión. Número 1, creo que nos intentan explicar cómo se ve la fiscalización. Nos hablan de cómo podrían ser bancos centrales, de cómo se podrían generar narrativas, de cómo podrían funcionar estas instituciones, pero creo que no hay explicaciones estructurales de por qué podríamos creer que es probable que se desarrollen esas instituciones de esa manera y por qué podríamos empezar a confiar en los gobiernos de repente solo porque hay una máquina nueva. Creo que es importante explicar por qué pasan las cosas, no solo cómo se verían. Segundo, creo que nos logran probar por qué es bueno recordar. El problema es que yo creo que todos los impactos que logra mi alta se logran igual con un celular, una cámara y el carrete de tus fotos. Lo que les vamos a explicar son cosas mucho más estructurales y de gran impacto.
Vamos a entender también cómo hay una siguiente línea de extensión, que es las respuestas a alta de oposición respecto a sus 3 puntos principales. El primero, el consentimiento que tenemos las personas alrededor del Estado. El segundo, el derecho que tenemos a olvidar. Y el tercero, por qué es que ese control estatal y, por ejemplo, manipular elecciones no es tan significativo, y de hecho vamos a flipear en por qué es menos probable en nuestro lado que en el status quo, con todos los impactos que ya suceden con, por ejemplo, redes sociales, Cambridge Analytica vendiendo nuestros datos para que manipulen elecciones, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, o, por ejemplo, en México, Pegasus. Vean cómo, entonces, primera línea de análisis, por qué no hay un abuso gubernamental tan grave y por qué sí hay un consentimiento explícito de las personas que no está tan viciado como nos lo dice Britney. Y creo que para aquí hay que entender una cosa que le concedo a ambas oposiciones. Es cierto que esa tecnología es profundamente intrusiva, es mucho más intrusiva que el hecho de que haya empresas viendo mis cookies en Internet y qué páginas visito y qué productos veo en anuncios. Es muchísimo más intrusivo, tanto como nos lo dicen en la alta de oposición. El problema es que eso es de donde sale la fuerza para que haya regulaciones muchísimo más estructurales en nuestro lado de la casa. Noten cómo, primero, socialmente, la sensibilidad a por qué nuestra información y privacidad es tan importante llegaría más temprano en la vida de las personas. No solo históricamente, en un sentido de cuándo se crea esta tecnología, la discusión social de cómo es que esa privacidad es importante llegaría de forma mucho más rápida y eficiente que como la forma en la que se fue deteniendo el asunto de las redes sociales y cómo nos roban la información, porque sería muy mediático, porque lo estaría haciendo el Estado y todo el amarillismo de los periódicos lo garantizaría. Pero segundo, en la vida de las personas. Si yo nazco y tengo esto en la cabeza desde que soy pequeño, probablemente para cuando soy adolescente ya tengo una sensibilidad de por qué mi información y privacidad es importante. Eso hace que esté en la mente de las personas de forma mucho más presente. Eso significa, siguiente, que hay procesos como relación personas-Estado que son muchísimo más efectivos. Eso significa que ahora las personas probablemente votemos alrededor de cómo funciona esa tecnología, que nosotros participemos activamente en cómo se conforman los estados y en qué hacen con esa información, qué se vale y qué no se vale, lo cual implica que hay un consentimiento similar a todas las leyes que le permiten a los policías tener el monopolio de la violencia, como ya sucede en el status quo, o que le permite a investigadores el hecho de tener, no me acuerdo cómo se llama ese documento, pero el documento que da permiso para que entren a tu casa a buscar cosas que tiene que emitir un juez. O sea, no es como que nada más el gobierno lo use por sus huevos, hay procesos que detienen esas cosas en ambos lados de la casa. Creo que en ese sentido es altamente probable que esas instituciones, cuando se crean instituciones que están revisando cómo funcionan ese tipo de tecnologías y las aplicaciones, tienen un montón de derecho creado alrededor en donde participamos las personas, votando por los políticos que lo hacen, votando por los diputados que lo legislan, votando por los senadores que lo aprueban en cámaras. Ese consentimiento es explícito y sí, a lo mejor está un poco viciado, pero no entiendo por qué ese vicio es tan determinante dentro del debate, porque creo que en el mundo de la oposición ese consentimiento también existe en relación a las leyes, como por ejemplo cómo fiscalizamos las redes sociales. El problema y el tipping point aquí está en la diferencia con Facebook. Creo que esto, al ser tan intrusivo y al venir desde el Estado, implica una mayor participación de las personas, que está alimentada por el primer mecanismo de cómo es que somos más sensibles desde pequeño por lo intrusivo que es, pero que aparte tiene dos diferencias importantes. El hecho de que no haya incentivos transaccionales hace que entonces yo no pueda ver un rédito a partir de todo esto. Yo puedo justificar que Facebook tenga mis datos, no puedo justificar que el Estado los use de manera mala. Yo puedo justificarlo con Facebook porque me da anuncios y contenido que me hace feliz. El Estado probablemente se mantenga esa como relación de el Estado se pasa de verga y entonces yo pueda como tener más incentivos a intervenir. Estos mecanismos son superiores a los de mi alta en todas las métricas porque son muchísimo más certeros que la tecnocracia del Banco Central. Pero noten cómo aparte también es muchísimo más como sistemático el hecho de que estas cosas surjan y no es solamente la ilustración de la fiscalización que dice el Infosite. Yo les explico por qué la fiscalización es probable, no solo cómo se ve. Eso hace que ya extraemos a nuestra alta en este punto. Antes de seguir, punto A. Dime, Bullón. Pero la gente empieza a valorar su consentimiento y a cuidarlo cuando cuando nace y se ve y da cuenta que puede ejercerlo en tu lado cuando nace y está atado al sistema centralizado. No lo va a poder valorar. Es que sí puede valorarlo. O sea, yo puedo valorar la libertad de tránsito cuando nazco, aun si el gobierno tiene permiso de quitármela. El hecho de que me la quite en una ley marcial hace que también lo pueda valorar de todos modos. Creo que da igual. Ahora, creo que mi alta deja pasar un montón de impactos. Curan el Alzheimer, bien por ellos. Nuestros impactos son muchísimo más importantes. Vean cómo esto no solo se ve como juicios en donde ya no hay veredictos injustos y ya no hay personas inocentes en la cárcel, porque ahora la defensa en un juicio puede enseñar este video para ver que efectivamente yo no cometí ese crimen, sino que también se ve con una persecución muchísimo más eficiente. Pero se ve de muchísimas otras formas que mejoran la calidad de vida de las personas, como
como extraordinariamente, se ve como procesos médicos en donde yo puedo llegar con todo ese historial médico que los doctores pueden ver con ayuda de inteligencia artificial, por ejemplo, para procesar un montón de datos y tener mejores tratamientos para mí. Se ve como mejor rehabilitación en las cárceles, se ve como yo poder ver qué es lo que pasó a las personas que cometieron los crímenes cuando ya las arresto y ahora puedo rehabilitarlos de mejor manera porque puedo entender los procesos y sistemas que los llevaron a cometer ese tipo de crímenes. Se ve como entrevistas de trabajo en donde Bullón dice, ahora una persona que no está capacitada puede usar el trabajo. Yo creo que de hecho se ve como ahora una empresa puede ver que en efecto esa persona está mintiendo en el currículum y no está capacitada para trabajar con maquinaria matada y evitar que mate a una persona dentro de la planta en la empresa. Se ve como background checks que hacen que yo pueda evitar que las personas compren armas que no deberían de comprar y lleven como esas armas a escuelas y cometan como un montón de school shootings en Estados Unidos. Se ve como un montón de presiones a políticos y a figuras importantes y de grupos de presión que puede hacer que ahora veamos realmente qué es lo que están haciendo porque se están pasando de verga. Hay un montón de mecanismos dentro de la esfera social en donde las personas podemos aprovechar esa tecnología para mejorar nuestra calidad de vida y que estamos socializadas a valorar porque llevamos viviendo con esto no solo todas nuestras vidas, sino durante todos los años que ha existido la tecnología. Se generan un montón de ventajas que podemos utilizar para eso, que hacen que las personas tengan menos accidentes, que no vayan a la cárcel de manera injusta, que tengan mejores procesos médicos. Eso es muchísimo más importante que los prueba mi alta. Los impactos que prueba mi alta pueden llegar con una fotografía, los que les decimos nosotros son exclusivos de que existe esa tecnología, porque no existen mecanismos para realmente hacer esto que sean lo suficientemente eficientes en el status quo. Baja de oposición tiene que lidiar con esa carga. Noten como el último punto que queda libre de alta de oposición es el derecho a olvidar. Tengo una respuesta muy simple. Yo puedo decidir no ver las fotos en mi teléfono. No entiendo por qué no puedo decidir no ver el video que está grabando esta tecnología. Por todo eso, baja de gobierno gana este debate, orgulloso de proponer. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Me hace mucha ilusión debatir esta sala porque debato con Chelu, que es una leyenda, pero además debato contra mi formador. Así que la verdad que muy divertido. Un saludo a todos y vamos a ello. Empiezo en 3, 2, 1, tiempo. Primera respuesta para posicionar la extensión. Creo que mi alta tiene un fallo, porque Cámara Alta de Gobierno dice los recuerdos positivos generan beneficios, mi alta dice no, porque esto es poco exclusivo y hay alternativas. La primera extensión de Cámara Baja de la Oposición va a ser posicionar cómo los recuerdos positivos no es que no generen beneficios, es que generan perjuicios. ¿Hay un beneficio verdaderamente de recordar para aquellas personas que son vulnerables? No. ¿Por qué? Uno, porque a lo bueno te acostumbras. Hay una insensibilización con respecto a la dopamina. Es decir, cuanto más me van generando beneficios, esto que dice Cámara Alta del Gobierno de los recuerdos que hacen que no viva una vida de mierda, menos siento esos beneficios porque estoy insensibilizándome a lo que me está generando esto. Pero el daño de lo malo es un daño que te acompaña siempre. ¿Por qué? Porque hay una parte de la memoria que es subconsciente. Hay una parte de la memoria que hace que no tengamos control sobre cuándo se manifiestan los recuerdos. El simple hecho de que yo vea un perro y salga un recuerdo negativo porque una vez me mordió un perro y se eliminen todos los recuerdos positivos o neutros que tengan en torno a esto, hace que la simple posibilidad de que pueda revivir una sola vez un recuerdo negativo genera un sesgo que no tenemos capacidad de controlar y que genera revictimización constante porque se posiciona sobre todos los recuerdos positivos y neutros que existen dentro de nuestra memoria. Segunda respuesta. En el mejor de los casos de este debate del gobierno, los recuerdos buenos no son buenos para siempre, porque mejoran a estas personas vulnerables porque tienen muchas veces el recuerdo idealizado, porque recuerdan una situación mejor de lo que fue. Cuando yo tengo capacidad de volver a acceder a este recuerdo, veo ciertos detalles, veo el trato que me hacía mi padre no era tan bueno, o ese tipo de cosas, y condicionan la valoración de esos recuerdos que en el mundo de oposición sí que me mantienen viviendo contento, porque sí que puedo acceder a ellos y no estoy rompiendo esta brecha de idealización. Primera ponderación de esto. Creo que demostramos el daño de acceder a los recuerdos positivos en respuesta directa al argumento de Cámara Alta de Gobierno y ya estamos ganando por comparatividad a nuestra alta. Segunda extensión de este debate. Hasta ahora hay un debate extremadamente incierto. Si dan cuenta, se asumen muchísimas cosas porque, uno, depende de asumir cómo lo va a usar el gobierno, que no sabemos qué gobierno existe, si son autocráticos, democráticos, pero segundo, mi alta depende de asumir que el consentimiento es el criterio más importante de la ronda, porque muchas veces cedemos el consentimiento cuando hay consecuencias mejores. Por ejemplo, no votamos las medidas en una crisis
decisiones porque creemos que hay personas más capacitadas de decidirlas y que las consecuencias son mejores para nosotros. Esto es menos relevante dentro de este debate. Vamos con una extensión por certeza clarísima. Creo que va a existir un condicionamiento constante a todas las personas por el simple hecho de existir la máquina. Esto me lo enseñó Mati y es extender por línea temporal. El simple hecho de que exista la máquina genera una reflexión constante a la hora de hacer todas las acciones que genera unos daños que aparecen en todas las personas. ¿Por qué? Porque ahora hay un proceso reflexivo constante. Toda la humanidad, de por sí, ya tenemos un miedo a fallar. Sabes que hay un castigo. Por ejemplo, cuando gestionas mal tu ruptura y te portas mal con tu exnovia. Pero ¿cuál es el delta comparativo que existe dentro de este debate? Ahora tienes acceso constante a tus errores. Racionalizas aquello que hiciste en un momento irracional. Sabes que si cometes un error, te vas a revictimizar y te vas a culpar siempre por aquel error que cometiste. Esto es lo más importante de este debate, porque entras en un proceso de paranoia constante en el que tienes miedo a actuar porque cualquier pequeño error que consigas te va a generar daños significativos. Tienes miedo a actuar por dos cosas. Uno, por la reflexión que vas a hacer tú después y cómo te vas a revictimizar tú, pero también por la reflexión que va a hacer el resto, porque el resto que ha vivido ese recuerdo contigo tiene acceso a volver a revivir la situación y a seguir culpándote y revictimizándote por ello. Entonces, creo que hay un proceso reflexivo constante, pero antes de ponderarlo, vamos, punto al alta. Acá vendría a ver por qué hay incentivos a que el proceso reflexivo sea hacia mal en vez de hacia bien, revictimizando No te preocupes, constantemente. perfecto, Joaquín, es justo lo que iba a probar. O sea, genial. Mira, ¿por qué es dañino el proceso reflexivo? Uno, porque hay maneras alternativas de cometer procesos reflexivos, como puede ser meditar, como puede ser ir a un psicólogo. Todos los beneficios que va a aprobar el gobierno son simétricos dentro de este debate. Segundo, porque nuestras decisiones siempre van a dañar a alguien, porque lo importante tiene que ser la intención de tomar la decisión, porque siempre va a haber una persona perjudicada y una persona beneficiada. En el momento en el que entra la máquina, racionalizamos y deshumanizamos las acciones porque cometemos una valoración objetiva de los hechos que siempre nos va a culpar, que siempre nos va a penalizar, porque siempre vamos a estar dañando a alguien. Nunca tomamos decisiones que hagan que todo el mundo esté contento. Tercero, porque hay un miedo a fallar que te paraliza a tomar las acciones. Si nunca nos deja libres, porque no hay ninguna decisión al margen de esta máquina que racionaliza y que nos está fiscalizando durante toda la vida. Cualquier otro proceso reflexivo que exista dentro del mundo de oposición son procesos reflexivos que aparecen en ciertos momentos, pero que también hay ciertas decisiones que te las dejan libres porque están normalizadas. Cuarto, en el mejor funcionamiento de la máquina perdemos errores que teníamos que cometer para aprender y para adaptarnos al entorno, porque ahora, por si acaso sale mal, por si acaso dañamos a alguien, dejamos de hacer ciertas cosas y por eso dejamos de aprender, dejamos de tener un aprendizaje social que mejora las acciones de todo el mundo. Este es el caso más grande, pero es el caso más grande cuanto más grande sea el impacto de camarada baja de gobierno de un uso mayoritario que genera beneficios. Cuanto más se use, más es consciente la gente de que tiene que fiscalizar todas sus acciones porque siempre van a estar revictimizados por ellos. Se genera una narrativa más grande de paranoia en torno a la máquina. Esto genera dos impactos. El primero es que no soy feliz porque no tengo capacidad de abstraerme, de disfrutar de las decisiones, porque siempre estoy pensando en cómo se van a vivir en el futuro, nunca puedo vivir el presente. Segundo, que las sociedades avanzan muchísimo menos, porque si lo piensan, es mucho más difícil que cambie la gente, porque es mucho más difícil tomar una decisión en contra de una moral generalizada, porque tienes muchísimos más incentivos a pensar que estás cometiendo un error que vas a dañar a mucha gente. Esto agrava las dictaduras de la mayoría, en el que yo pienso y es difícil luchar y creer que los errores que tú puedes estar cometiendo realmente no son errores y que en el futuro serán valorados de manera distinta. Esto dificulta el cambio de las sociedades, esto se pondera también por encima porque es un impacto mucho más cierto en torno a cómo van a cambiar dentro del mundo. Última extensión. Creo que mi alta tiene un fallo en probar por qué no hay incentivos a borrar de manera constante el almacenamiento. Lo único que dice es, igual son dictaduras, creo que esto no es suficiente porque no han probado de manera significativa porque esto va a pasar dentro del mundo. 4 respuestas. Lo primero, creo que necesariamente los gobiernos no tienen capacidad de mantener estos datos y probablemente los compartan con ciertas organizaciones que dejen una huella digital dentro del mundo. Segundo, hay justificaciones muy claras de mantenimiento de orden social, más cuando la gente ha normalizado, como dice el gobierno en este debate. Entonces, creo que para mantener el orden social es muy fácil decir que vas a mantener esta memoria, que no lo vas a regular tanto. Tercero, las empresas que obtienen un beneficio económico por esto tienen capacidad de generar lo que se conoce como think tanks, es decir, condicionan la legislación a partir de estudios que justifican la legislación que están tomando los gobiernos. Cuarto, porque les otorga una capacidad de reescribir la historia. Creo que esto es importante, porque no depende de que haya una dictadura, somos capaces de responder por qué no se va a regular esto, Cámara Baja de la Oposición.
Buenos días y buenas tardes a quienes están del otro lado del charco. ¿Me escuchan? Y buenas noches a quienes están en... ¿Dónde es de noche en Asia? Ya, me pongo mis anteojos. Un segundo. Bueno, un abrazo máximo a Primer Gobierno, son los niños de mi buen colega Sebastián, a Alta de Opo, que los quiero bastante, la verdad. Y obviamente a Chelo y Jaime. Un crossover muy loco. Chelo, un viejo gran amigo. Y Jaime, el presente y el futuro. Y Manolo, pues te quiero mucho, loco. Ya. Perdónenme. Ahora sí comienzo. El status quo es uno en el que todos tenemos estos dispositivos que violan nuestra privacidad de manera constante e irreversible. Recolectan nuestros metadatos, tienen acceso a nuestro registro de llamadas, tienen acceso a nuestra cara, pueden ver la música que escuchamos, pueden ver la clase de contenido para adultos en específico que consumimos, pueden ver con quiénes hablamos, pueden ver absolutamente todo y en general violan nuestro consentimiento consistentemente, porque muy pocos de nosotros hemos leído y tomado una decisión informada respecto de las condiciones bajo las cuales les regalamos nuestra información a ciertas empresas, pero además no podemos hacer absolutamente nada para evitarlo, porque es una cuestión transaccional, como explica Manolo. Dependemos de utilizar Google, dependemos de utilizar Facebook, dependemos de utilizar tecnologías, con lo cual estamos entre la espada y la pared, porque o te quedas en el mundo anticuado sin acceso a esta tecnología, o vendes tu información. En esa lógica, la mayoría de personas regalamos nuestra información. Eso prueba algo muy importante en este debate que Alta de Oposición no logra justificar con suficiencia, que es por qué los grados agregados de violación de privacidad a nuestro lado son lo suficientemente valiosos como para considerar ese un argumento importante en Alta de Oposición. Aquí la respuesta que ellos entregan en el discurso de Jorge es que la diferencia central entre esas formas y la moción es que esas formas acceden de manera directa, que la moción accede de manera directa a tu mente, a tus pensamientos, a lo que está en lo más profundo de ti. Primero, da igual, da exactamente igual. ¿Por qué? Porque es una violación del consentimiento igual. Si yo mando mis fotos íntimas a una persona, pero sé que el gobierno o Meta tienen acceso a esas fotos también, es una violación del consentimiento igual, con independencia de que sea algo que está en mi mente o no lo está. El consentimiento no entiende de grados. Basta con que yo no consienta algo como para que el daño a mi voluntad se manifieste. Segundo, diría el argumento aún más intenso de que estas formas de violar la privacidad del status quo igual acceden a tu mente. Porque, ¿qué es nuestra mente si no es lo que hacemos? Es decir, cada vez que tomamos decisiones sobre con quién hablar, hablar de nuestros sentimientos, tomarnos fotografías de nosotros mismos, escuchar música, hacer búsquedas en internet, son todas manifestaciones de nuestro foro interno que no consentimos que tenga el gobierno y que el gobierno igual tiene en el lado de oposición. ¿Qué prueba Manolo en este punto? Prueba que el nivel de violación al consentimiento y a la privacidad más concretamente en nuestro lado es menor. Irónicamente, sarcásticamente, en contra de todo pronóstico, una máquina que tiene acceso completo a toda tu información va a resultar en que los gobiernos puedan violar menos tu privacidad de lo que ya lo hacen en el status quo. ¿Por qué es esto verdad y por qué gana la ronda? Es verdad por dos razones fundamentales que están muy bien explicadas en el turno de Manuel. La primera es que hay una lógica de no transacción en nuestro lado. En nuestro lado, el nivel de vulneración no es equiparable al nivel de vulneración que hay en el suyo, es más alto el grado de información que tienen los gobiernos sobre ti, con lo cual, obviamente, esto es imposible de justificar. Y por lo mismo, hay unas lógicas de reclamo al Estado muchísimo más grandes para que la información sea tratada de la manera más sensible posible. Contrario al status quo, donde a todos nos suda la polla que tengan nuestra información, porque de todas maneras sabemos que necesitamos de los servicios pertenecientes a empresas que vulneran nuestra privacidad en primer lugar. No hay fiscalización en su lado. Y la segunda es que la regulación en el lado de oposición siempre es tardía, siempre llega después de una vulneración gigante. Los marcos regulatorios recién han sido creados luego de Cambridge Analytica y distintos escándalos en todo el mundo, después de unas elecciones manipuladas en Estados Unidos por parte de Rusia, lo cual significa que siempre llega tarde. En cambio, en nuestro lado, la noción de que hay gente que tiene absolutamente toda nuestra información es una que existió desde el inicio de esta tecnología, lo cual significa que hay incentivos para preventivamente regular esto y no reactivamente como se hace en el lado de oposición.
Esto vence a Primer Gobierno por 3 criterios fundamentales. El primero es que esto es mucho más intenso. A ver, Primer Gobierno, en el mejor caso, le podemos dar crédito por mitigar las vulneraciones al consentimiento o a la privacidad. Manolo las gira, explica que son más graves en el lado de oposición que en el nuestro. Un flip siempre es más fuerte que una mitigación, un gancho de derecha siempre es más fuerte que un simple jab, que es lo que pega Primer Gobierno. Segundo, el gobierno es simplemente afáctico, porque todos los razonamientos que entrega Primer Gobierno de incentivos de contrato social, que no sé qué diablos significa, muchachos, existen igual en el lado de oposición, y sin embargo la regulación o no llega o llega tardíamente. La pregunta es, ¿por qué es esta moción el tipping point para que ese tipo de cosas ocurran? Las explicaciones de Manolo sobre la lógica no transaccional son los que hacen que haya una diferencia entre oposición y gobierno. Y tercero, esto es responsivo y flipea de manera directa el argumento del consentimiento de alta de oposición, porque ganamos en una métrica mutua con primera oposición respecto a por qué el consentimiento es lo más importante. Con eso estamos ganando el debate de manera intrínseca. Hablemos ahora un rato sobre la cámara baja de la oposición. Primero un comentario respecto de su estrategia, porque estoy harto y aburrido de que la certeza sea el criterio para definir absolutamente todo en todos los debates del mundo, razón por la cual dejé de debatir en primer lugar. Miren, la certeza es una cuestión bien insignificante porque siempre tomamos decisiones cuando hay grados relativamente altos de que las cosas no nos salgan, ¿cierto? Me inscribo a un torneo sabiendo que puedo perder, me meto en una relación sabiendo de que puede acabar mal. Es decir, pocas veces las personas toman decisiones exclusivamente porque las cosas sean absolutamente certeras. Decir que algo es más certero no implica que sea necesariamente más valioso, sobre todo considerando toda la extensión de Manolo respecto de los grados de daño directos a la privacidad de la gente que pueden existir. Ahora, fuera de ese comentario, quiero decir que la extensión de baja de oposición es la cosa más simétrica que he escuchado en los últimos tiempos, por una razón muy sencilla, y es que todos los procesos reflexivos de quedarnos pegados y el perfil de persona de la que habla Jaime es un perfil de persona que es tendiente a sobrepensar en ambos lados de la cámara. Es poco claro porque esas personas tienen las herramientas emocionales suficientes como para decir, oh sí, voy a superar mi pasado y voy a empezar a tomar decisiones. La gente que responda a esas lógicas es gente que sobrepiensa en ambos lados de la cámara. Es poco claro cómo esta herramienta es el tipping point para que eso aumente drásticamente. Alta. Mira, hemos sido muy claros con que hay muchas personas que, incluso en redes sociales, te pueden mentir para sobrevivir a entornos que son agrestes, que existen en ambos lados de la casa. En tu lado no surge esa regulación desde el inicio, incluso si surge el incentivo, no la capacidad. Mira, eso es lo último con lo que quería hacer engagement, porque me parece francamente interesante, porque creo que eso le hace daño a tu primer argumento, y quiero explicar por qué. Alta de oposición dice, hay un cierto valor en mentir. La gente puede mentir para sobrevivir. Por ejemplo, alguien que es gay y no le quiere decir a su familia que es gay porque su familia es homofóbica, etc. El punto es que eso está cherrypiqueado porque la gente también puede mentir para hacer un montón de daños. La pregunta es, ¿hay un valor intrínseco en la mentira? ¿Hay un valor intrínseco en la verdad? Ambas cosas son funcionales y creo que la conclusión, después de escuchar el punto de Chelu y Alta de Opo, es que tanto la verdad como la mentira son instrumentos que utilizamos para crear mejores consecuencias. Pero si eso es cierto, entonces el consentimiento no es tan importante tampoco, porque si yo le miento a una persona, por ejemplo a mi pareja, y le digo, mira, yo soy súper heterosexual, cuando en verdad soy bisexual, porque sé que mi pareja es una mujer que igual es medio homófoba, yo estoy quitándole a ella la opción de decidir salir con alguien que es heterosexual o no, o bisexual, ¿me entienden? Es decir, yo puedo mentir y mi mentira, que alta de oposición considera que es algo que la gente puede utilizar para cubrirse, es algo que le quita opciones al resto y quita su consentimiento al resto. Entonces, creo que ahí hay un enredo en los principios que defiende alta de oposición, son incongruentes. Al margen de eso, hemos ganado el debate de manera intrínseca. Gracias. Hola, ¿se me oye? Ok, un segundillo. Vale, aprovecho para decir que, joder, qué guapo es volver a debatir online y que todo sigue igual, ¿eh? O sea, sigue la misma gente en Top Room, prácticamente juzgan los mismos, siguen usando las mismas triquiñuelas. Joder, me imaginaba el debate en mi cabeza antes de empezar y ha pasado eso, ¿eh? Madre de Dios. Vale. No, tú no, Santi, tú pareces joven. Vale. Sí, eso decía yo también, yo, Bullón. Pero es un placer encontrarme contigo y con Mati y con Britney otra vez por aquí. Empiezo en 3, 2, 1, tiempo.
Voy a hacer 3 cosas en este discurso. La primera es diferenciar de mi alta cómo es el proceso de mejora dentro de la vida de las personas, lo que hará que nuestra comparatividad con la mayor parte de la argumentación de alta de gobierno sobre cómo mejorar los procesos sea clara. La segunda es explicar por qué quedamos por encima en la parte de principios sobre el consentimiento. Y lo tercero va a ser dejar la magia de Mati fuera de la sala, porque literalmente es antilógica lo que intentan probar sobre el mayor grado de fiscalización y se basa en humo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser diferenciar el grado de argumentación y voy a darle crédito para eso primero a alta de oposición. Alta de oposición dice, dentro de sus turnos, 2 cosas. Que se crea una mayor cantidad de estigma y punitivismo, que el gobierno tiene menos incentivos a regular, que no entiendo por qué, que el duelo es más difícil porque volvemos hacia atrás y que esto genera asimetrías porque no puedo mentir. Eso es literalmente la construcción que viene dentro del turno de Britney porque Bullón decide no rescatar absolutamente nada de esto. El problema es que aquí Mati lo deja claro y el propio Bullón es cómo se generan los procesos. El punto de información que hace alta de gobierno a baja de oposición es ¿por qué la gente va a decidir utilizar los recuerdos negativos en vez de los recuerdos positivos? Y aquí es donde entra la contestación que da dentro del debate Jaime dentro de su turno. Varias cuestiones aquí. La primera, esto probablemente, y así contesto a la contestación de Mati a este punto, tiene sentido dentro de los procesos de personas que son racionales, que son introspectivas y que realmente deciden volver a su pasado. Claro, en esas situaciones probablemente hagan el mejor uso de sus recuerdos y decidan potenciar qué es lo positivo dentro de sus mismas personas. El problema está en que la mayor parte de las situaciones de crisis de vida de una persona, como por ejemplo los duelos, cuando nos deja una pareja, cuando muere un familiar, cuando he tenido una situación traumática, las personas no son racionales. Por eso, cuando estoy triste después de que me deja mi pareja, escucho canciones tristes en vez de alegres para generar dopamina, ¿verdad? En esos momentos de impulso yo lo que estoy haciendo es volver a todos los recuerdos que son intrínsecamente traumáticos para mí y que van a hacer que el duelo se maximice y se cronifique. ¿Por qué esto es especialmente exclusivo? Y contesto aquí a la refutación de Mati dentro de su turno. Por varias razones. La primera es porque no puedo permitirme, el mundo de oposición puedo permitirme engañarme a mí mismo y hacer una resignificación. Esa es la primera. Pero la segunda es porque en el momento en el que a lo largo de que pasa el tiempo voy perdiendo grado de detalle en lo que yo estoy recordando o lo asocio a otro tipo de emocionalidades, es muy probable que entonces cambie mi forma de ver ese momento concreto. Por lo tanto, es mucho más sencillo pasar los procesos de duelo o luto porque no estoy rememorando la misma sensación, el mismo recuerdo y la misma emoción todo el rato, sino que es progresivo y paulatino el grado de desaparición y el grado de detalle, por lo tanto es mucho más probable que cambie la situación en la que me estoy encontrando, ¿de acuerdo? Como no hay ningún análisis en ninguno de los de gobierno de por qué cuando yo vuelvo al pasado lo vivo de una forma diferente o a través de otros tipos de emociones, no puedo entender por qué van a elegir dentro de su lado de la casa la forma más positiva de ver la realidad. Incluso aunque esto fuese así, hay una explicación dentro del turno ya de Jaime en el que te dice que el poder rememorar recuerdos positivos e incluso hacer una interpretación positiva de los propios recuerdos que son súper detallados y súper fidedignos es negativo, porque eso hace que me generen menos dopamina y que pueda recurrir menos a ellos en aquellas partes idealizadas que necesito para poder desarrollar mi propio futuro, ¿no? Pero lo segundo, es que te explica que cuando yo vuelvo a los recuerdos traumáticos siempre generan la misma cantidad de dolor cuando son extremadamente iguales de reproducir. El ejemplo de esto es que yo me canso de mi canción preferida porque siempre es la misma y decido no escucharla, o sea, si la he escuchado durante 20 veces seguidas, me canso, pero si la vuelvo a escuchar dentro de 1, 2 o 3 años, probablemente ha diluido ese sentimiento y puedo volver a disfrutarla. Pero en el momento en el que yo, por ejemplo, escucho cómo rasgo una pizarra, me molesta en el mismo grado absolutamente todas las veces en las que le estoy escuchando. Por lo tanto, el proceso de cómo me encuentro más feliz dentro de un mundo u otro es un proceso que es bastante más claro dentro del mundo de oposición que en el mundo que gobierno. Esto hace 2 cosas dentro del debate. La primera es que genera los impactos y la mejora dentro de las situaciones de vida que intentaba probar alta de oposición en contraposición a alta de gobierno y hace que el proceso sea más claro, por lo tanto son ponderaciones pues básicamente en análisis y certeza. Pero lo segundo es que si lo más importante era el consentimiento para alta de oposición, el desarrollo porque hay personas que no pueden evitar tomar las conductas que toman dentro de su vida, que ahora tienen que mirar absolutamente con lupa
todo lo que hacen y muchas veces no podrán evitarlo, porque no podrán evitar robar, porque no podrán evitar tener que dejar a su pareja escapa, porque no podrán evitar tener que mudarse o cuestiones por el estilo, está mucho más vinculado y mucho más desarrollado en el turno de Jaime, que es lo que dice a alta de oposición, si es que el consentimiento fuese lo más importante en este debate, que no lo es por todas las refutaciones que ya da Baja de Gobierno, pero porque además es lógico, porque lo que intenta hacer Bullón dentro de su turno es explicar que el consentimiento es un bien irracional en sí mismo, que no tiene, o sea, que va por encima de la creación y generación de estados, pero son mentiras, porque no todo el mundo valora el consentimiento de la misma forma, por eso no es lo mismo el consentimiento de un niño que el consentimiento de un adulto, y por eso dentro de India el consentimiento para el matrimonio no es el mismo que el consentimiento necesario en España, por lo tanto es un valor intrínsecamente abstracto. ¿Cuál es el valor que sí que es generalizado y que ha intentado probar todo el mundo dentro de este debate? Que es en qué mundo se genera una mayor cantidad o un índice de felicidad. Eso solo te lo prueba Baja de oposición, porque es el valor intrínseco que se genera en absolutamente todas las sociedades, porque todas entienden que la maximización del placer y la felicidad es lo más positivo. Incluso en los casos en los que me pudiesen poner que, por ejemplo, la gente decide ir a la guerra o cuestiones por el estilo, es por un bien mayor, por la obtención de un bien material o la defensa de su familia, cuestiones por el estilo que acaban llegando a la felicidad. Por lo tanto, si yo te he probado dentro de mi turno por qué las personas individualmente tienen un mayor grado de felicidad y una mejor superación de procesos traumáticos, estoy ganando el debate porque soy el que hace que tenga una métrica y una ponderación que es común a todas las cámaras. Y ahora vamos a contestar a Baja de Gobierno y voy a dar 4 criterios de por qué lo nuestro es más importante sin recurrir a la certeza para que a Mati no le dé un sarpullido. 4. Lo primero, los valores que ellos dicen sobre por qué se genera un mayor control del gobierno y estos positivos son eminentemente relativos. No entiendo por qué la sociedad los quiere, no entiendo por qué la mayor parte de la población está conforme con ellos o no entiendo por qué esto les genera felicidad, ¿verdad? Porque sea el proceso positivo, sea el proceso negativo, nunca satisfaces al 100% de la población con un proceso democrático, un proceso legal o un proceso de control, mientras que en el proceso de yo darle la oportunidad a las personas de mejorar sus propios procesos individuales siempre lo van a hacer hacia su propia realidad. Esto no es una cuestión de certeza, esto es una ponderación simplemente de importancia dentro de la propia vida de las personas. Lo segundo es que las situaciones en las que hayamos mejorado el bienestar de la población a través de un mayor control son esporádicos, es decir, los juicios son pocos, no son cotidianos, no es en el día a día en absolutamente todas las personas, en aquellos que sean solo resolubles por medio del método de gobiernos, ¿verdad? La mayor parte de casos son ya resolubles dentro de mi lado. Lo tercero es que no es universalizable ninguno, ni los valores, ni las sensaciones, ni los procesos judiciales, ni la mejora de control. Y cuarto es que no es fiscalizable, o sea, que es fiscalizable de forma alternativa. Última cuestión. Ellos dicen, ahora las personas tienen un proceso y van a querer poder fiscalizar a los gobiernos. Ojo, eso solo prueba una mayor cantidad de incentivos que no sé por qué es cierto, porque actualmente la gente justifica las palizas policiales cuando tienen cámaras encima y ya se sabe la verdad y aún así justifican el abuso del gobierno. Querer no es poder, no es seguro, por lo tanto ganamos en Baja de oposición claramente a las 3 cámaras, pero bastante fácil.